chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula. Hoy mis chulas les traigo martes de maquillaje. Hoy vamos a estar grabando un Arréglate Conmigo. Hoy vamos a ir, el Momón y yo, al concierto de Bad Bunny aquí en Los Ángeles, en el Staples Center. So decidí grabar mientras que me arreglo. Les voy a enseñar mi maquillaje, obvi, y también mi outfit. Mi cabello, no sé exactamente lo que voy a hacer con mi cabello, pero va a estar curly. Pero vamos a empezar con mi makeup. So para base vamos a estar usando esta de Too Faced, la Do You, en Natural Beige, creo que es el color que voy a usar, pero creo que antes voy a empezar con mis ojos y voy a estar usando una blusa rosita, like bright pink. So creo que lo que quiero hacer es, voy a usar esta paleta Through My Eyes de I Love Saraí y ColourPop. Ok, creo que lo que voy a hacer es usar en el inner corner y hacer como algo más natural en los ojos. So, voy a empezar con un poquito de corrector en los ojos. La verdad, no sé exactamente lo que voy a hacer, pero it's okay. Vamos a difuminar usando el Beauty Blender, solamente para cubrir todas las imperfecciones y también en el lagrimal, porque es ahí donde voy a aplicar el color rosita. Esta es la primera vez que vamos a ver Bad Bunny en concierto. Déjenme sus comentarios si lo han visto en concierto, si está bueno, qué pensaron, les gustó. Y de hecho va a ser la primera vez que el Momón y yo vamos a ir a un concierto en español juntos. Nosotros no somos mucho de conciertos, yo no sé ustedes, si ustedes son como, oh my god, nosotros nos encanta. La verdad nosotros, not really. Somos más como de las movies o ir a cenar, es lo que nos gusta hacer. Ok, voy a empezar con este color que es Sandalwood y es como un color piel. So voy a empezar con ese. Es como un color súper bajito, pero tiene, se puede ver. It's like, es como, I don't know, it's really pretty. Oh, pueden notar, tengo un nuevo background. ¡Ey! Estoy remodelando mi estudio. Oh my god. Cuando esté listo, les prometo, esta vez sí les voy a hacer un tour del estudio porque me encanta cómo está quedando. Todavía estoy arreglando unas cositas acá atrás. No sé exactamente qué es lo que voy a poner ahí, pero por ahorita eso es lo que tengo. Y sé que se ve súper blanco, pero vamos a estar trabajando con la luz también. Tengan paciencia conmigo. Nomás que quería grabarles hoy, so I was like, okay. Tengo ahí mis perfumes, acá tengo como una plantita, pero creo que voy a mover ciertas cosas para que se vea más bonito. Y tal vez con un poquito más de color. I don't know. No, a mí no me molesta lo blanco, but... Ok, ya que aplicamos Sandalwood en los ojos, voy a agarrar la paleta de Desi y Katy con Joseph Colors, porque quiero un poquito más de café y voy a agarrar este café. Pero esto lo voy a concentrar solamente en la parte como de afuera del ojo, como la esquina. Ahorita les enseño. Like right here. Right there. Oh my gosh. Está súper pigmentado esto. Ok, necesito una brocha limpia. No lo quiero súper intenso. Solamente quiero un poquito porque quiero que como que lo que resalte sea el lagrimal. Porque en el lagrimal quiero poner un como pink. A ver si lo puedo hacer. Yo creo que sí. Ven, ese poquito de café como que agrega un poquito más de dimensión al ojo. Estas dos paletas, la de Karen y la de Desi y Katy, son súper buenas. Like la pigmentación, cómo se difuminan. Ok, y en el párpado voy a usar el color lúcido, que es este color súper bonito y lo voy a aplicar con el dedo. Yes. No lo voy a meter hasta adentro porque recuerden, vamos a usar el pink. So queremos solamente como en la parte del medio y lo voy a aplicar a toquecitos. Like that. Super ready. Ok, y con una brocha chiquita como esta vamos a agarrar el color lomo y ese lo vamos a aplicar en el lagrimal. I don't know. No. Ok. Iba a poner el rosita en el lagrimal, pero mis chulas, lo intenté ahorita y se ve horrendo. No sé, tal vez porque le puse como brillo. Entonces, vamos a solamente usar este color. Voy a seguir aplicando el color lúcido en todo el párpado. Tal vez voy a practicar ese rosita y se los voy a subir, nomás que lo tengo que practicar porque no me gustó cómo se ve. Tal vez tengo que poner una base como rosita debajo y encima aplicar ese otro color.
But, ok, ahora vamos a agarrar el delineador de Too Faced, no, Benefit, el Roller Lash, Roller Liner, no Roller Lash, Roller Liner, y vamos a delinearnos los ojos, bueno, intentar, en esta parte no voy a hablar. Ok, creo que lo hice. I did it. Nunca se me ha sido más fácil hacer un delineado de ojos que con este. Y este, como les dije, es el Roller Liner de Benefit. Ooh, I like that. Ok, vamos a dejar los ojos así y nos vamos a mover a la base. Voy a usar esta base. Usé mi hidratante que es este de Clinique. Es el que estoy usando ahorita. Y también encima así, usé un aceite porque siento que mi piel ahorita está muy reseca. Y es este Sea Berry The Fresh, el Moisturizing Face Oil. Para prebase voy a usar este de Smashbox. Oh my god, mis chulas, esta prebase me encantó. Tienen la normal, si no quieren usar la que tiene como brillo. I love esta, me encantó muchísimo desde que lo usé en ese video que les grabé. So, voy a usar ese en toda la piel. Es este el Crystallized Primerizer, eso te da un poquito de iluminación a la piel. Y para base voy a usar Do You de Too Faced. La usé una vez cuando les grabé la colección de Do You, creo. No me acuerdo, pero yo sé que ya la había usado, pero la volví a usar y me encantó. Huele, si no les gustan los productos que huelen como a fruta o cositas así, no les va a gustar esta base porque tiene un olor como sandía. So, si no les gustan esos tipos de productos, tal vez no les va a gustar, pero si pueden ignorar el olor, o sea, no es horrible el olor, huele rico, pero me hubiera gustado que tal vez no tuviera nada de olor, que fuera como normal, porque a veces sí puede enfadar. But anyway, lo voy a aplicar con esta brocha. Primero lo voy a aplicar con la brocha y no usé mucho producto, pero te deja la piel bonita, te da buena cobertura. So, primero me gusta aplicarlo con la brocha así todo sloppy. No olviden las orejitas. Pero te da buena cobertura, se ve la piel súper bonita, se ve luminosa. Es una base que te deja la piel dewy, pero la cobertura es ligera, no tiene like súper mega cobertura. Si les gusta alta cobertura van a tener que usar varias capas. Ok, ahora voy a agarrar mi Beauty Blender y empezar a difuminar. Y voy a agregar un poquito más de base y aplicarla en esta área porque es ahí donde siento que necesito un poquito más de cobertura. Huele como a Jolly Rancher, sandía. Aplicándole esa segunda capa, entonces ayuda para dar un poquito más de cobertura. Lo que me sobre en la Beauty Blender lo voy a subir a la frente. Normalmente en la frente no necesito tanta. Ok, de corrector voy a usar el Born This Way de Too Faced en el tono medium y light medium. So, primero voy a aplicar medium. Este es el que es un poquito más cerca del tono de mi piel. Like that. Y encima voy a aplicar light medium, donde quiero iluminar. Beauty Blender y empezar a aplicar el corrector. También déjenme en los comentarios cuál es su canción favorita de Bad Bunny. A mí la que me encanta es Te Boté. Love that song. Porque siento que hay tantas personas que se identifican con esa canción. Te boté, y te solté, yo te solté, oh carajo te mandé. Ok, siento que la luz se miraba súper rara. Voy a ver un poquito de Laura Mercier Translucent Powder. Y voy a aplicarlo donde apliqué mi corrector para sellarlo. También lo voy a aplicar alrededor de la nariz porque no quiero que mi nariz, porque es ahí donde me pongo más grasosa, que se ponga súper oily, o en la zona T es donde voy a aplicar el polvo. La verdad no tenía nada de idea que me iba a poner hoy, pero tengo una blusa como rosita súper bonita. I was like, oh, that would be cute. So voy a poner eso con mis jeans. Y no sé si voy a ponerme zapatillas porque estar parada como 2 horas en un concierto, como que con zapatillas. I don't know, that doesn't sound too fun. Y lo voy a aplicar en el resto del rostro nomás para sellar todo bien. Voy a usar esta agüita de Smashbox para sellar el maquillaje. Ahora vamos a delinearnos. Como siempre voy a delinear arriba con negro y abajo con café. Estos de Joseph Colors. Oh my god, I love them. Mi parte favorita, mis chulas, es broncear. Voy a broncear usando este de Too Faced. Regresar un poquito de color al rostro. Yes.
De iluminador vamos a usar este de Laura Mercier y este es Indiscretion. Es la primera vez que uso este iluminador. So pretty. Ok, ahora para pestañas usé mi Monsieur Big de Lancome. No se los enseño porque sé que siempre uso. Para los labios quiero hacer algo llamativo ya que los ojos son un poquito más, simples. Entonces lo que voy a usar es Anarchy de Urban Decay, que es este, y Melted Latex. Les dejo el nombre en la cajita de información, pero estos dos creo que se va a ver súper bonito y me encanta cuando hago algo simple en los ojos usar algo, a pop of color en los labios. So voy a empezar delineando mis labios usando este. Y este delineador está tan cremoso que puedes delinear tus labios y también rellenarlos. Es como un delineador y labial en uno. Ya que tengo los labios delineados, ahora voy a agarrar este de Too Faced. Es el Melted Latex. So pretty. Ok, ya que me maquillé, me voy a cambiar y ahorita regreso. Ok, mis chulas, creo que este video se cambió muchísimo la luz y es porque atrás está súper blanco, o sea, como que no se está... I don't know, algo está pasando y es por eso que me ven de un color y luego otro y luego otro. Si edito este video y no me gusta, entonces nunca lo van a ver, pero si no, entonces lo van a ver. Anyway, esto es lo que decidí usar, es por eso que quería mis ojos súper simples. Iba a ser el Hot Pink en el inner corner, pero creo que se ve más bonito así, un poquito más simple. Hice el delineado porque sé que siempre me dicen chula, ¿por qué no haces el delineado de gato? Boom, aquí lo tienen. So, esta es la que estoy usando, la blusa que usé. Y así es como se ve. Es de White Fox. Está súper bonita. Déjenme ver si me puedo parar para que puedan ver el outfit. Ok, no sé si lo pueden ver, pero traigo estos jeans con este fajo que es de Allery. También este es de Allery. Siento que se mira súper bonito con el cabello así y bows. Los aretes también son de Allery. Y este es mi maquillaje de hoy, que fue algo simple, pero cuando quieres algo simple en los ojos, obvio porque quieres que la atención esté en la blusa o en otra cosa, entonces dejar los ojos simples y hacer como los labios que resalten. Espero les gustó. Me voy a poner mi perfume. Este es el que voy a usar. ¿Cómo se llama este perfume? Voy a buscarlo y les aviso, pero es uno de mis favoritos. Huele delicioso. ¿Quién más se baña en sus perfumes? I do. There we go. Lista para ir a ver Bad Bunny, para divertirme con mi bombón, desestresarme un poquito. Muchísimas gracias por disfrutaron de este video. No olviden que en la cajita de información les dejo los productos. Siento que con este labial se ven súper amarillos los labios. Digo, los dientes. Anyway, espero les gustó. Yeah, I love you guys y nos vemos en el siguiente video. Bye. Mira el glow. Mira el glow.